Bueno, ¿cómo andan? Desde el día martes estamos realizando un festival internacional de teatro y tenemos espectáculos de Nicaragua, acá Guadalupe de México, Aurora que viene de Nicaragua, que estuvo actuando hoy en la escuela normal a la tarde. A la mañana tuvimos espectáculos de Ecuador, de títeres de Ecuador. Y ¿esta luz se puede apagar esta? Sí, sí. Ahí, mirá, acá atrás, derechito. Ah, perfecto. Y las otras están allá donde tenés el telón negro. Ah, no, esa queda prendida. Sí, sí. Ahí está bien. Pero ahora no, ahora apago. Bueno, y tenemos espectáculos de Brasil, que van a ver hoy, y Wilson Coelho, que es el traductor de Fernando Arrabal al portugués. Tiene todos los derechos para traducir a Fernando Arrabal, que es del grupo Pánico, y luego va a dar una charla sobre Antonín Artaud y el surrealismo, y nos pareció interesante hacerlo en la Escuela de Arte Fifo Rollero. Yo fui alumno también de esta escuela, estuve 3 años estudiando acá. Acá hacíamos dibujos, no sé si se sigue haciendo. Y nos pareció, bueno, traer un espectáculo. Estamos realizando espectáculos en diferentes lugares, hicimos espectáculos en el barrio Almafuerte, ahí se presentó un grupo que se llama La Trenza de Santiago de Chile. En este momento en La Trocha, hoy a las 18 horas viene un grupo de Pergamino y a las 19:30, si salen temprano, pueden ir a ver un grupo también de Santiago de Chile que hace la vida de Gabriela Mistral. Esta obra se llama Violeta de los Andes, que es sobre Violeta Parra, la vida de Violeta Parra. Bueno, Wilson es uno de los intelectuales más importantes de Latinoamérica, ha recibido el mismo premio que recibió Dalí, Mira Kundera, así que para nosotros es un honor que él esté en Mercedes. Con Wilson tenemos una coproducción sobre Antonín Artaud, Actos de Crueldad, que la hacemos conjuntamente con Brasil y Argentina, que la llevamos a festivales internacionales. Ahora estamos preparando 5 años de soledad para representar en Cuba con Wilson. Y vamos a estrenar en Santiago de Chile en el mes de enero. En marzo nos vamos a 2 festivales, uno que hace Aurora en México. Y tenemos también charlas sobre teatro popular. Vino Víctor Soto, que es el fundador y el creador del Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano, que se hace en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Acá se hizo en San Fernando, se hizo en Jujuy, se hizo en Brasil, en Colombia, Venezuela, obviamente en Chile. Hoy está en esta producción en Enfetela, en Santiago de Chile. Bueno, está acá acompañando con un espectáculo que se presenta mañana en el Colegio Nacional en homenaje a un viejo director nuestro que es Eduardo de Laudano. Y también va a cantar Genaro Cobucio. Y bueno, y vamos a homenajearlo a Eduardo porque me parece que se lo merece. Así que, sin más, los invito a ver las obras que quedan. Mañana ahí en el Nacional, a partir de las 18 horas, se presenta Víctor Soto. Pasa, Wilson. Con un espectáculo que se llama Lorca, 1936. Ayer hizo un espectáculo en el Teatro Argentino sobre Arco. Guadalupe estuvo representando un espectáculo sobre Pedro Páramo, Comala. Pedro Páramo, Cómala, sobre la novela de Juan Rulfo. Y el sábado cerramos con una charla sobre teatro y educación. Vienen desde México. Josué Cabrera a dar una charla sobre teatro y educación a las 18 horas y a las 19:30 ya cerramos con una obra que es Toc Toc, que son actores mercedinos, que representamos, abrimos el festival y cerramos el festival el sábado con otro elenco. O sea, son 2 elencos. Entonces, bueno, están todos invitados para ver la obra. Ahora yo voy a apagar esta luz
porque la idea era hacerla en el hall, pero nos encontramos con todas las palomitas, así que armamos acá en el salón. Agradecerle a Cristina que nos invitó y bueno, ya lo vamos a dejar con Natalia, que es la actriz, y acá con Mateo. El amor es muy bellino, de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con su sombrero, al viejo lo vuelve niño, y al malo sobre el cariño, lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, como en un muro negra, y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, entre el amor con su manto, como una tibia mañana. Son de su bella diana y sobre el jazmín. Não me interessa essa deformação profissional que olha as coisas de forma distante e com um critério puramente técnico. Também não estou nem aí para essa classificação exaustiva e cheia de conceitos arqueológicos. O que me interessa, na verdade, é reviver as fontes de uma cultura viva que há muito tem sido relegada. Para isso, devo resgatar e rastrear as raízes musicais de um passado que não se detém nisso que está muito em voga em nossa sociedade de oficineiros oficiais, que fazem do folclore uma mera repetição, como um bicho adormecido. Nossa sociedade trata da arte como uma espécie de traição da cultura do povo em suas fontes ancestrais, da rica herança indígena. Não entendo a fidelidade ao folclore como uma simples repetição. Nem se trata de uma visão de cartão postal para turistas que somente se interessam por embelezar as cruas realidades que o originam. A fidelidade ao folclore se mostra numa superação criadora. Tem uma séria questão em minhas relações com o público. Não vejo uma diferença entre o artista e o público. É o milagre do contato. Acho que estou mais próxima do meu público do que o público está de mim. Porque eu canto para as pessoas, não para mim. Ter uma audiência é o resultado normal do meu trabalho. Temos que justificar nossa existência e tenho certeza de que todos são capazes de fazer o mesmo que eu. Para mim, isso é um dever. Eu creio nessa fonte que nutre as minhas canções e me faz sentir viva. E acho que é por isso que os jornais do Chile, os de direita, da burguesia, não são nada amáveis comigo. É porque eu sou uma mulher do povo. E cada vez que me ocupo de política, essas pessoas se irritam comigo. Queriam que eu fosse somente uma cantora. Mas sou poeta, compositora, faço tapeçaria e pintura. E se eles me perguntassem e eu tivesse que escolher dentre todos apenas um modo de expressão, eu escolheria ficar com o povo.
Tive necessidade de fazer tapeçaria porque estava enferma. Precisei ficar de cama 8 meses. Então, eu não podia ficar de cama sem fazer nada. E um dia vi frente a mim um pedaço de tela e comecei a fazer qualquer coisa, mas não pude fazer nada essa primeira vez. A segunda vez eu quis copiar uma flor, mas não pude. Quando terminei meu desenho, era uma garrafa e não uma flor. Então eu quis pôr tampa na garrafa. E a tampa me saiu como uma cabeça. Então eu disse, isso é uma cabeça, não uma tampa. Os olhos, nariz, boca. A flor não era uma garrafa, depois a garrafa não era uma garrafa. Era uma senhora. E essa senhora olhava. Então eu disse, é uma senhora que passa o dia na igreja rezando. Então se chama a Beata. Mas a pintura não é o mais bonito da vida. A pintura é o rincão triste da vida. Porque nela eu trato de tirar o mais profundo que há dentro de mim. E nesse mais profundo de mim, muitas das vezes, o que tem de belo tem a realidade como uma contradição. Muita gente me pergunta se eu desenho as tapeçarias antes de fazê-las. Eu sempre respondo que não posso. Pego um pedaço de pano de saco, me acomodo em canto e começo a trabalhar em qualquer lugar do tecido que me enrola. No que diz respeito ao Cristo, em um deles, comecei com o dedo do pé. E depois fui subindo, subindo, subindo. Faço o que posso com as cores e com a lã que possuo. Para o Cristo eu só tinha amarelo e azul e consegui com isso. Sei que não sou uma desconhecida. J'ai ramené mes tableaux à la belle ville de Paris. À deviner la tristesse au danger. Tous mes amis sont venus, aux portes m'accompagner. Chacun portait un smile, tous mes affaires. Et quand nous sommes arrivés sur l'audace de la vie, et tombait un mouchoir blanc, je souris. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine, et sur les bancs du Louvre, mon cœur pleureux. Je suis déjà au bureau, qui service la secrétaire. Et quand j'entends sonner, on m'a dit, ainsi je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très gentil, mais c'est pareil. Sou uma chilena que nunca foi à escola. Ao contrário, no jardim, eu pegava borboletas. Na rua, cantava como um pobre pássaro perdido. À noite, as estrelas do céu me responderam: "Tenha cuidado, minha pequena!" Como é que estou em Paris? É um anjo que me trouxe da história de bruxos ou de um sonho de crianças?
Oh, Paris, boa amiga de meu coração. É meu irmão quem me fez conhecer a música. É meu irmão quem me disse: há que trabalhar, Ardila. Ele me disse: os aviões vão direto até Paris. Não tenha medo, seus trabalhos não têm nada que fazer aqui. Tenha cuidado, minha pequena. Como é que estou em Paris? É um anjo que me trouxe da história de bruxos ou de um sonho de crianças. Oh, Paris, boa amiga de meu coração. Pela primeira vez em Paris, eu apresentei outro aspecto de meu conjunto muito original de estopa, pinturas e esculturas. Mas eu não fui a Paris em busca da última moda cosmopolita. Eu fui mostrar e impor a canção chilena e a magia autêntica e popular de suas tapeçarias e esculturas. Eu mesma gravo as minhas músicas ao mesmo tempo em que as executo. Sim, gravei cerca de 200. No Chile, gravei 7 longas-metragens. As canções autênticas do povo em sua rica trajetória. Mas também busco divulgá-las, ou tento tanto quanto possível. Para gravar os efeitos sonoros e o colamento foi o contato que tive com as pessoas. E foi assim que consegui coisas impossíveis, como tirar os vizinhos de casa para ir ao teatro. Isso é fácil de fazer com crianças, mas senhoras e senhores respeitáveis aderiram ao meu trabalho, nunca tendo me visto antes. A cultura musical está ligada em mim. Em cada canção há um quadro feito em tecidos, ou estopa natural ou colorida, bordados para grandes imagens de lã viva que ilustram uma história. Uma leitura de contra a pobreza do povo, ou então um episódio de vida. Os amantes da música popular conhecem minhas gravações chilenas, compiladas em turnês por cidades e campos de meu país. Eles também sabem que eu contribuí para a cena contemporânea, criando canções e poemas autênticos, mas profundamente pessoais. Em busca de novas músicas, eu percorri o meu país para encontrar as canções populares durante 15 anos. Tenho caixas de fitas cheias de músicas executadas pelos camponeses em que acompanho no violão. Eu me chamo Violeta Parra, mas não estou muito segura. A única coisa que sei agora é que o violão está aqui, diante de meus olhos. Sua madeira é suave. Como é suave a pele de um tipo que dormiu ao meu lado e lavava os pés. É possível que um homem se transforme num violão? Aqui, ó, uma taça de vinho. E também uma mulher feia. Muito pequenina, muito chorona, que não sabe nada da vida, que não entende nada, que não sabe de onde vem tanto golpe duro. Uma mulher pequena que está aqui chorando porque não sabe o que passa aí fora. Mas quando vejo um indígena ou um trabalhador dentro de sua habitação, me diz: melhor habita o caracol em sua concha. Ou
refinado ladrão sobre a sombra das leis. Quando me indagam se sou uma indígena, eu digo que não. Mas minha avó era indígena. Meu avô era espanhol. Então eu tenho um pouco de indígena. Assim fico brava com a minha mãe porque ela não se casou com uma indígena. Mas eu sou um pouco como os indígenas. Enfim, todos sabem como eu vivo. Me mandaram uma carta pelo correio da manhã e nessa carta me dizem que caiu preso meu irmão e sem compaixão, algemado pelas ruas o arrastaram. Sim, a carta me diz o motivo que há cometido Roberto de haver apoiado a greve que já havia se resolvido. Se acaso esse é o motivo, o preso vou também, sargento. Sim, eu que me encontro tão distante esperando uma notícia, me vem dizer a carta que minha pátria não há justiça. Os famintos pedem pão, os golpeia a polícia. Sim! Dessa maneira pomposa querem conservar o seu lugar, os de leques de fracos, sem ter merecimento. Vão e prendem a igreja e esquecem os mandamentos. Sim! Temos visto insolência, barbárie, traição, de apresentar o trabuco e matar a sangue frio. E hoje não há quem se defenda com as mãos vazias? Sim! A carta que me mandaram me pede resposta. Eu peço que se propague por toda a população que Leão é um sanguinário em toda a sua geração? Sim! Por sorte tenho violão para cantar minha voz. Também tenho 9 irmãos, fora o que está preso. Todos comunistas. Com favor de meu Deus? Sim. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lastimar con grillo por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso este es un motivo, presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vino a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, luego le dan a la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría.
Com o favor de meu Deus, sim. Mas o que vamos fazer com tantos e tantos pregadores? Uns se valem de livros, outros de belas razões, alguns de cantos vários, milagres, aparições, e outros da presença de esqueletos e escorpiões. O que vamos fazer com tantas pregações sobre nós, que alegam em todas as línguas da glória, isto que o outro, de infernos e paraísos, limbos e purgatórios, édens e a vida eterna, arcanjos e demônios? Que sim, que adore a imagem de Senhora Maria, que não se adore nenhuma senhora ou senhorita, que sim, que não, que amanhã vemos sexta-feira vencida, que para alcançar a glória dinheiro se necessita. Se vê que não são muito limpos os trigos nessa vinha, e a cisânia precisa comer toda a espiga. Pouco importa a forma com que há de cravar o seu espinho para chupar o mais fraco que um diabo é parasita. O que vamos fazer com tantos embaixadores de deuses? Me sai a cada passo com seus dentes ferozes. Cuida-te, que aumentaram os pastores, porque já vem a derruba do conto dos sermões. Não posso explicar nada, apenas fazer com as mãos o que a emoção transmite. Mas tudo isso é muito pouco quando se está só. Ao conhecer uma festa da colheita ao sul do Chile, uma festa chamada Mingaco, me convenci uma vez mais que um homem só não vale nada. E quando os homens se unem, levados por um impulso generoso, levados por um desejo de paz e amizade, pela vontade de realizar qualquer coisa, mas de realizar algo, só então tem o direito de se chamarem homens. Poderia explicar-lhes, talvez, para ser mais clara, uma breve história. Uma história que poderia começar quando o velho Domingo Aguilheira ficou pensativo, olhando as ferramentas atiradas do solo. Ele pensou das vezes que esse arado havia aberto vigorosamente a terra. Sentiu o cheiro da terra recém-rachada, pronta para receber a semente. Garça estava logo do arado, acusando o passar dos anos. Os filhos haviam se casado e tinham ido embora. O velho fez então um acordo com os vizinhos da parte de baixo. Assim podiam finalmente celebrar o mingaco e em 3 ou 4 dias semear as lentilhas entre as vinhas. Vamos todos para a lareira, com maridos, noras, netos, animais. O luxo, a porcaria. Os seres humanos se consumem submersos em problemas domésticos. Eu via minha casa quase que diariamente depois de virar ângulo. Eu brincava com a Tita, ouvia os Beatles e partia para minha tenda. Quando a tenda parecia estar dando certo, eu viajava a Bolívia para ver meu querido Gilberto. A última Páscoa foi passada em nossa casa. Eu cheguei, como de costume, cheia de presentes. Contei que planejava viajar com Magalhães, fazer um passeio, embora eles não me pagassem o que eu valia. O frio me afeta um pouco. Aqui estou eu com o cachecol de um dos membros do Las Voces Andinas, porque tem muito frio. Olha, parece que os membros de um centro de mães adivinharam meu problema, porque aqui chegou uma garotinha com um presente para mim. É um grosso chale de lã. É uma grande alegria receber um presente de um centro de mães nesse canto do Chile. Vim para Punta Arenas com um pouco de susto, porque eu não tinha vindo antes e não sabia se me conheciam e se me queriam aqui. E depois, bem, agora estou muito feliz, porque não só esse presente que recebi, mas outro muito emocionante ontem à noite. Você vê como eu ficava aqui com os pés pendurados no ar, porque todas as cadeiras são grandes demais para mim? Sou uma mulher muito baixinha, mas ontem à noite chegou um homem daqui do meu hotel, o Punta Arenense, que me trouxe essa cadeira feita por ele mesmo, que me encaixa muito bem. Então só tenho que levá-la para Santiago e nunca mais vou cantar com as pontas dos meus pés penduradas. Se alguém me perguntar se eu sei ou se aprendi a bordar, tenho que confessar que não, nada. Mas o problema é a coisa mais simples do mundo. Eu não sei desenhar. De certa forma, eu inventei tudo de novo. Não por ser minha especialidade, mas porque todo mundo pode inventar. Lembro-me
que era uma quinta-feira, e na segunda seguinte sairia o resultado de um projeto em que participei. Não tive coragem de ir. Tranquei-me em um quarto de pensão e disse ao meu filho Angel que fosse saber. Muita gente entrava e saía da pensão, sentia os passos de todos subindo as escadas. Eu sabia os minutos exatos que Angel levaria para ir, o tempo que ele demoraria lá, os minutos que ele gastaria para voltar. De repente, eu distingui os passos dele. Olhei para fora e fiquei triste. Fiquei com muito medo. E eu vi ele chegando. Trouxe o rosto como um sol. Aí eu chorei. E como sempre, querem saber de minha preferência. Se prefiro cantar, fazer tapeçarias ou pintar. Pra mim, tudo isso não passa do óbvio, porque tudo isso depende dos dias. Tem dias que eu não faço nada com o violão, não faço nada com a parede, não faço nada. Nem logo, não quero ver nada. Aí eu coloco a cama na frente da porta e saio. Fico triste porque sinto que não consegui transmitir vida no meu trabalho. A vida é mais forte do que uma pintura. Comecei a escrever novamente para contar como aconteceu ontem no museu. Com grande pesar, o conservador Monsieur Farré me informou que a alta comissão do museu havia mudado seu programa e que meu nome já não aparecia na lista de expositores. E que ele foi apagado, porque para eles eu era uma desconhecida. Em meu lugar incluíram uma figura de prestígio. Quando me contaram essa terrível notícia, senti que estava morrendo e não pude conter as lágrimas. Chorando com uma dor que nunca senti, disse a ele que essa determinação era como a própria morte para mim, que durante 3 meses trabalhei dia e noite. Que fiquei em Paris sozinha para a exposição, que éramos 5 pessoas e vendo sacrificialmente, e que eu havia rejeitado Berlim Oriental e proposta de galerias. Monsieur Farré, movido a osso, explicou-me que fui obrigada a retirar o meu nome, que admirava o meu trabalho e que, contra a sua vontade, tudo que me fazia sofrer tanto aconteceu. Acho que por não ter o que dizer, acabou me perguntando com que é que eu fazia as minhas máscaras. Eu só pude dizer o evidente, faço minhas máscaras com pedaços de papelão molhado. Eu não tinha dinheiro para comprar tinta. Então eu disse a mim mesma, tenho que inventar um material que não é vendido no comércio, que você encontra aqui no pátio. E quando eu faço isso, eu penso em você. Eu olho para você um pouco sem você ver. É assim, gosto de fazer o meu trabalho. E se eu percebo o sentimento de alguém sensível e gentil, não consigo ficar quieta e faço alguma coisa. Não sei explicar nada, apenas fazer com as mãos o que a emoção transmite. Trabalhei com Sérgio Bravo, cineasta do Departamento de Audiovisual da Universidade do Chile. Compus a música para vários documentários com temas chilenos. Um dia soube que Sérgio precisava de música para piano que havia confiado ao compositor Gustavo Becerra. Fiquei curiosa. Comprei um piano, levei-o para casa e inventei minha própria maneira de tocá-lo. Fiz o mesmo com a harpa depois. E em setembro, levantei minha ramada no parque. O dia da independência, 18 de setembro, foi comemorado com festas populares em lugares abertos. Um terreno foi arrendado e a ramada foi levantada. Lá eles cantaram e dançaram cueca de manhã à noite. Punch e bebidas chilenas foram oferecidas durante os 3 dias que a pousada durou. Com camas e frascos, nos deslocamos para o local e foi um interessante contato direto com o público. Sim, tenho filhos, 3 filhos, Angel, Isabela e Carmen Luísa. Nós brincamos enquanto dançamos. Isabela e Angel cantam, trabalham sozinhos no Chile e se desenvolvem muito bem. E o pai de meus filhos, meu marido, estamos separados. Não admirava o meu trabalho, eu não fazia nada enquanto estava com ele. Queria apenas uma mulher que limpasse e cozinhasse. Solo quiero decirte un secreto, solo
el amor que tú me diste, yo lo conservo, grabado en tu memoria siempre estará. Un recuerdo de mi alma feliz. No me olvides, no me olvidaré, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero ya expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero ya expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Gilbert, toda semana esperei sua resposta, mas me parece que você está economizando letras e tinta. Como eu não estou economizando nada, eu lhe escrevo de novo. A onda de tristeza já está muito longe, já não me importa nada de nada. Quando chega o trabalho, chega também a alegria. Que maravilha é o trabalho! A força me cresce e a vida me parece mais bela. Um segundo depois de seu telefonema, eu cheguei e caí 50 quilômetros abaixo do solo quando me disseram que você havia telefonado. Por sorte, naquele momento, eu tinha nas mãos sua carta e com ela me consolei. Me pus a escrever imediatamente para colocá-la no correio pela manhã bem cedo. E sei que meu querido estará muito triste por ligar para sua amada de tão longe e não a encontrar. Eu trabalhei como uma vaca essa noite passada. Às 6 da manhã deitei esgotada e completamente triste. Um ano novo sem você. Má sorte. Tenho um homem fantasma. Quando terei novamente um companheiro ao meu lado? Parece que não estou nesse mundo porque sempre me encontro voando muito só. A dor que tenho que tragá-la como se for uma besta da selva. Não tenho com quem falar. Toda a minha vida sempre fui muito só e por isso creio que me meti em tantos caminhos. Muito escuros, muitos espinhos, muito seco e muito salgado. Quem é você? Por que lhe chamo tanto? Porque você não escuta esse grito tão alto? A quem devo chamar então? As flores estão dormindo. Abaixo canta e aplaude o povo. Parece que todos estão contentes. Digo a você que estou triste e só. Digo a você que eu estou morta. Necessito de um ataúde ou um discurso ridículo. Assim é a morte. Muito frio. Dentro e fora. As flores, o sol e as paisagens são para clarear as tumbas. As estrelas para enfeitar. Os fogos de artifício para celebrar os enfermos e os miseráveis. Viva o ano novo, para a tonta mais tonta das tontas! Então, fique com seu ouvido surdo para que eu tenha mais pena a cada dia. O inverno se meteu no fundo de minha alma e duvido que em alguma parte haja primavera. Meu coração é um pedaço de ladrilho e dentro da cabeça tem um enredo de fibra de ferro. Tenho 46 anos à disposição do vento forte que me leva para onde quer, que me arrasta para lá, muito longe. Não vá acreditar que essa seja uma carta de desaprovação. Não é nada mais que um estado de ânimo. Durmo, como e trabalho, como um verdadeiro boi. O certo é que eu gostaria de falar com você cara a cara, assim como os pássaros quando se encontram nos ramos das árvores. E então os passarinhos se encontram e morrem. Como você se chama, querido? Gilbert Pedra? Então eu sou a Madame Pedra, porque no 4 de outubro você se casou comigo. Uma cordilheira, um mural, um zoom. Quanta vida transcorre no tempo em que não vejo você? Este cemitério
medo que a vida a cada momento me mostra seus nichos e suas cruzes. E como eu tenho muito medo, eu chamo para que você me tome a mão e me ajude a passar por essa ponte perigosa. Um copo d'água, uma nota de música, um pedaço de pão. Isso é tudo que peço, mas que vem de suas mãos. De outra maneira, não. Os que não se querem que se separem. Onde está o meu amado? Quem é o meu amado? Quero ver o meu amado, quero pegá-lo. Gilbert! Eu sou sua Violeta! Deposito em desordem tudo o que dita meu cérebro atordoado num lenço de papel selado. Sinto inchados meus olhos para dentro. O coração não sinto a flor da pele como outro seio, mas ao lado esquerdo sobreposto. Sobreposto em minha carne. E no fio mais fino de meu fino sentir, me palpita inoportuno, com um ritmo de pêndulo que tende a parar. Não se pode explicar este cansaço. Não há idioma nem lentes fotográficas. Dias sem abrir as janelas. Nem uma gota d'água. Pranto seco. Nem um lenço salobre. Nem uma ruga molhada. Como uma ladra fugitiva, eu me defendo das lágrimas. Entro e volto a sair, não me detenho. Abro e fecho a entrada que ventila minha alma. Me encerrei na pintura dos velórios, uma festa frustrada, e para não sentir que me apertam o pescoço. Mas há que se carregar com os espinhos, mastigá-los devagarinho, 60 horas por dia, sem mencionar as noites que entre pesadelos e sobressalto me sufocam os sonhos e me gelam os pés de acréscimo. Acreditei que dispunha de forças suficientes, mas me equivoquei em meus cálculos. Os sintomas do pranto já me acossam em suas múltiplas formas. Olhos fixos num ponto não preciso, desconjunção total do esqueleto, respiração difícil, barulho de unhas ruídas pelos dentes, curando em sua gema a pele que me dependura da cara como bolsa vazia. Os 100 degraus da escada em caracol. E a brisa, fena funerária que me aflige a cabeça. Tudo aqui dentro de um tronco, pintando minha ferida, sem repouso, cambaleando como um funâmbulo, cortando em espaço espesso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha reído, que en todo su ancho, grave noche y día, grillos y canarios, martillos, turbina, alrededor, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con la palabra que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, Dios sabe. Pero nos pareció a nosotros que si somos de la patria grande latinoamericana, el tema de tener también acostumbrado el oído a un pueblo vecino y hermano como Brasil, es importante para nosotros tener cada obra con su idioma original. Wilson Coelho, como les decía, es uno de los intelectuales más importantes, filósofo, poeta, escritor, dramaturgo, traductor de Fernando Arrabal, y aparte muy amigo. Alguien que yo conozco mucho y que está acá en el centro precisamente por esa relación. Y yo te invito acá, Wilson, que vengas al centro. Les pedimos a Nati. Y me pareció que, bueno, estaba la oportunidad de que viniera y que me hablara sobre Antonino Artaud y el surrealismo, que está tan ligado a la pintura, ¿no? Así que, bueno, los dejo con Wilson. Buenas tardes. Es un poco de exagero, ¿no? Fabián, yo soy estudioso, hago una investigación de Artaud desde el principio de los años 80. Mañana es 10, ¿no? Mañana completa 38 años nuestro grupo Tarahumaras, y que empezó justamente con una pieza sobre Antonio Artaud, que fue un texto que yo tuve un premio, y después lanzaron otro edital para que la gente concurriese para montar. Y entonces yo concurrí y nunca tenía dirigido una obra, pero trabajaba como actor, pero nunca tenía dirigido antes, y también esto aconteció y tuvimos una trayectoria muy buena con la obra en festivales y espacios alternativos y tal. Entonces es un trabajo, investigo a Artaud desde 83 exactamente, o sea, 40 años, 43. Y entonces yo escribí algo para ficar más claro, más fácil para decir y también para organizar un poco las ideas, porque yo tengo muchas cosas sobre Artaud y puedo me perder. Entonces, pues, esto está escrito ¿no? como es costumbre de la academia y de los profesores, pero es para facilitar nuestra charla. Bueno, es Antonio Artaud y el surrealismo. Sin entrar demasiado en su biografía, ya que creo que muchos de ustedes lo conocen, conviene resaltar que Antonio Artaud, 1896-1948, fue escritor, dramaturgo, escenógrafo, figurinista, ensayista, actor y director de teatro y cine francés. De hecho, para las personas del teatro, Artaud es más conocido por sus teorías como el teatro de la crueldad y por su libro El teatro y su doble.
En estas obras nos propone reinventar el teatro para algo que supere el mero diálogo y texto, buscando un lenguaje que alcance el cuerpo, los sentidos y el inconsciente. Obviamente, existen muchos malentendidos sobre la relación de Artaud con el texto. Incluso muchos creen que él proponía su supresión en el espectáculo. También creo que no es necesario que me extienda sobre el surrealismo, que en resumen se trata de un movimiento creado oficialmente por André Breton a mediados de la década de 1920, con manifiestos que proponían liberar el inconsciente, valorar los sueños, los automatismos, hacer una crítica radical a las convenciones burguesas, a la razón estricta y a la moral establecida. Noto Artaud tiene una relación compleja y muy rica con el surrealismo, ni puramente de asimilación ni de ruptura total, sino como algo intermedio, conflictivo y bastante fecundo. Aquí van algunos puntos clave para entender cómo Artaud se insertó, contribuyó, pero también se distanció del movimiento surrealista. Además de afirmar que el arte y la vida deberían mezclarse, donde la imaginación y lo irracional tuvieron el papel central, también había una dimensión política, sí, pero variada, porque no todos los surrealistas estaban de acuerdo con ella de la misma manera. En cierto sentido, Artaud tiene diversas aproximaciones con el surrealismo, considerando que fue influenciado por sus principios y en muchos momentos trabajó junto a surrealista o dentro de la órbita del movimiento, compuesto, entre otros, por André Breton, Salvador Dalí, René Magritte, Luis Buñuel y tantos otros. De sus influencias estéticas y filosóficas, compartió con el surrealismo el interés por el inconsciente, por los sueños, sus estados limítrofes, por la irracionalidad y por la crítica a la cultura burguesa. A lo largo de su vida, Artaud escribió poemas que dialogaban con lo surreal, utilizó automatismos, metáforas intensas y un lenguaje violento, visceral. En el teatro tuve una gran actuación y junto con Roger Vitrac y Robert Aron creó el Teatro Alfred Jarry, donde exploró formas que querían romper con el realismo tradicional, proponiendo una experiencia ritualística, sensorial y casi mística, algo más allá del texto. Esto se alinea mucho con las aspiraciones surrealistas de derribar fronteras entre lo consciente y lo inconsciente, cuerpo y mente. En el cine también escribió guiones, escenarios y también participó como actor. De sus varias participaciones en el cine destaca el hecho de haber sido invitado por Abel Gance para interpretar al héroe de la Revolución Francesa, Jean-Paul Marat, en el épico Napoleón. También fue invitado por otro de los grandes directores de cine, el danés Carl Theodor Dreyer, para el papel de un monje loco enamorado de Juana de Arco, en la película El martirio de Juana de Arco. A pesar de ser el autor de varios guiones de cine, la única obra llevada a pantalla fue El caracol y el clérigo, en 1928, con dirección de Germain Dulac. Según Georges Sardou, considerado uno de los mayores críticos de cine de entonces, El caracol y el clérigo es esta película honesta y honorable y además revolucionaria y de vanguardia. Volviendo al surrealismo, Artaud tenía muchas divergencias que lo motivaron a distanciarse. A priori fue en la política, considerando que el círculo surrealista se alineó más explícitamente con el Partido Comunista Francés, estableciendo así un compromiso político institucional. Artaud no estaba interesado en seguir esta vía y criticaba muchas acciones de personas del movimiento, como el utilitarismo o el oportunismo político. La relación con los surrealistas, con el comunismo, era bastante confusa. El poeta, ensayista y novelista René Crevel se suicidó durante el Congreso de Escritores por la Defensa de la Cultura, controlado por el Partido Comunista Francés.
Pierre Naville, Louis Aragon, Paul Éluard, Louis Buñuel, Pablo Picasso y varios otros también se adhirieron al comunismo, dividiéndose en trotskistas, leninistas y stalinistas. Una de las posturas más extrañas fue la de Salvador Dalí, que en su juventud era trotskista y luego se convirtió en un anticomunista e incluso colaboró con Francisco Franco, el dictador español de quien finalmente recibió el premio Gran Cruz de Isabel la Católica. Fue expulsado del surrealismo, pero de acuerdo con los principios del movimiento, pasó al mundo como el más surrealista de todos. Artaud tenía una visión artística más radical de lo que entendía por surrealismo. De hecho, pretendía que el movimiento se comprometiera con algo más extremo de lo que algunos surrealistas estaban dispuestos a admitir. Es decir, no quería que el movimiento se redujera únicamente a imágenes de sueños o metáforas extrañas, sino que fuera en cambio en la experiencia estética, sensorial y corporal. Artaud proponía un arte que pudiera impactar, obligar al espectador a salir de sus hábitos perceptivos que utilizara sonido, luz, gesto, casi como ritual o ceremonia, no solo lenguaje literario o pictórico. En este sentido, Artaud proponía una ruptura formal con el uso del lenguaje. Todo eso podemos comprobarlo en sus escritos más tardíos, cuando radicaliza el lenguaje, tanto en la ruptura de sintaxis como en las aproximaciones al irracional más extremo, en busca de una expresión que fuera casi corporal. No admitía que la palabra solo representara, sino que el teatro fuera algo que afectara físicamente. Finalmente, debido a su relación tormentosa, Artaud fue expulsado o se alejó del grupo surrealista por desacuerdos con André Breton y con ciertos límites que él consideraba restrictivos. Breton, por ejemplo, declaraba lealtad al surrealismo como un movimiento con cierta organización, cierto compromiso con el Partido Comunista, mientras que Artaud veía el surrealismo como algo más esencial, inherente y menos institucional. A partir de su salida del movimiento surrealista, Artaud dejó muchas contribuciones más allá del surrealismo. Incluso después de su ruptura o distanciamiento, dejó marcas duraderas que trascienden el surrealismo. De cierta manera, su teatro de la crueldad sirvió de inspiración para muchos otros movimientos de vanguardia en el teatro del siglo XX, entre ellos el teatro físico, el teatro experimental, el teatro del absurdo, el teatro pobre de Grotowski, las experiencias de Peter Brook y Harry Miller, además de artistas del cine, la literatura y las artes visuales. También su énfasis en el cuerpo, la voz y el gesto como lenguajes propios influyó en las artes performativas, la dramaturgia no literaria y diversas teorías del escenario. Por otro lado, también anticipó y en muchas ocasiones logró ejercer en su obra cierta tensión entre lo artístico, lo espiritual, lo ritual y lo psicológico que de alguna manera sigue siendo relevante hoy en los estudios sobre arte, locura, trauma y obviamente política. En lo que respecta a la política no a la partidaria que en principio él rechazó, Artaud tiene grandes contribuciones, como por ejemplo para acabar con el juicio de Dios, resultado de su visita a los Tarahumaras en México. En 1936, cuando fue a México, imaginaba encontrar la cultura indígena de los Tarahumaras como si fuera una posibilidad de experimentar algo diferente a Europa. Era esta una de sus búsquedas de experiencias chamánicas y acceso a sustancias psicoactivas que pudieran alimentar aún más su visión de un teatro ritual y trascendental. Además, ya se había maravillado cuando vio un espectáculo de un grupo de teatro balinés, del cual hace las siguientes observaciones. ¿Qué belleza de efectos tiene el teatro balinés al moverse? ¿Qué belleza de movimientos tan significativos y que impiden todo recurso a la improvisación? Todo está calculado con adorable minuciosidad.
y nada se deja al azar de la improvisación. Nada de iniciativa personal. Las evoluciones de los personajes, sus entradas y ver las salidas, sus encuentros, la manera en que se cruzan es perfecta y están reguladas con precisión meticulosa, si posible hasta un simple azar. En cuanto a los tarahumaras, él terminó teniendo cierta decepción, pues ya los encontró de cierta manera bastante colonizados, es decir, cargados de una cultura europea y cristiana. Y es precisamente en esta obra, para acabar con el juicio de Dios, donde él acuña el término cuerpo sin órganos. En su discurso sobre el cuerpo sin órganos, Artaud propone que el hombre debe someterse a una cirugía y arrancar toda su carne para reducirse a sus huesos. Para él, esa carne está contaminada por la colonización y en consecuencia por el cristianismo que lleva consigo la sensación de culpa, de pecado. Para él, a partir de sus huesos, el hombre debe reconstruirse por la voluntad, pero la voluntad como aquello que es de su ser primitivo y original. En Artaud, la voluntad es diferente del deseo. La voluntad es lo que está en potencia, es decir, la voluntad de un almendro es dar almendras, mientras que el deseo es una construcción social y psicológica. Implica decir que mucho de lo que queremos no pasa por la voluntad de lo que somos o deseamos construirnos como ser, sino que aquello que la sociedad nos construye como deseo para alimentar. En su teatro de la crueldad, Artaud nos afirma que la crueldad a la que se propone no puede confundirse con el sadismo, sino que se refiere a la urgencia de romper las ilusiones sociales y revelar la verdad del ser humano. Se inspiraba en rituales orientales, en el teatro, en el arte primitivo y en la experiencia del inconsciente, así como en todo lo que pudiera ser la búsqueda de un teatro capaz de romper con la tradición racional y burguesa de los seres. En ese sentido, llevando adelante sus ideas, así como refutando a sus críticos, él se defiende. Pero dirían, un teatro tan alejado de la vida y de los hechos, de las preocupaciones actuales y de las preocupaciones y de los acontecimientos, en lo que encierran de más profundo y que es atributo de algunos, pondré en escena acontecimientos y no hombres. Y será el tema elegido debido a su actualidad y por todas las alusiones que comporta. Lo interesante de los acontecimientos actuales no son los propios acontecimientos, sino el estado de evolución moral en el que sumerge el espíritu de los hombres. El grado de tensión extrema es el estado de caos consciente, en el que no deja de movernos. Pues bien, es de esta actualidad patética y mítica de lo que el teatro se ha desviado. Y es con justa razón el público se desinteresa de un teatro que ignora la realidad hasta este punto. Tenemos que formular la idea de un teatro de vanguardia orientado a la exploración de las ideas dramáticas vinculadas a la concepción surrealista, un teatro de lo fantástico y lo grotesco, del sueño y la obsesión. El teatro tradicional sigue a los idiotas, locos, invertidos, individuos con educación primaria y a los antipoetas positivistas occidentales, porque este teatro apesta y de manera increíble a hombre provisional, material, y yo diría incluso que apesta a carne putrefacta de hombre. El teatro tradicional está en un estado avanzado de decadencia, imita una siniestra realidad y al realizar obras, historias de interés humano, en escenas íntimas de las vidas de algunos títeres, convierte al público en marionetas chismosas. Y ahora quiero decir una cosa que quizás causa asombro a mucha gente, y en otro momento completa: soy enemigo del teatro y siempre lo he sido, tanto más que amo el teatro, por eso mismo lo odio. Quiero un teatro cruel, porque el teatro de la crueldad significa, sobre todo, un teatro difícil y cruel para mí mismo.
y a nivel de la interpretación. No se trata de la crueldad que infligimos unos a otros, cortando mutuamente nuestros cuerpos con cuchillo, cerrando nuestras anatomías personales, o como los emperadores asirios, envío de paquetes de orejas, narices y las piernas humanas cortadas a la perfección, pero de esta crueldad mucho más terrible y necesaria que las cosas pueden hacerle a todos. El teatro debe ser como la peste, porque la peste es un mal necesario. La peste es superior porque es una crisis completa, después de lo cual no queda nada más que la muerte o purificación absoluta. El teatro es el estado, el lugar, el punto. El teatro está muerto. Viva y vive el teatro. El teatro no existe, en sí no existe. Depredación de los clásicos, negar la propiedad, mostrar que dividir, lección de realismo, invitación a luchar, cambiar la relación texto, escena, participación activa, exaltación grupal, fiesta, exposición física, exuberancia, posible victoria, práctica violenta, consignas, acción. De su obra, de su vasta obra, también me parece relevante destacar el texto de Artaud titulado Acabar con las obras maestras. En esta obra él destaca que una de las razones de la atmósfera asfixiante que vivimos sin escapatoria posible y sin remedio, y por la cual todos somos un poco culpables, incluso los más revolucionarios entre nosotros, es al respeto por lo que está escrito, formulado o pintado, y que se ha vuelto forma, como si toda expresión ya no estuviera agotada y no hubiera llegado al punto en que es necesario que las cosas estallen para comenzar todo de nuevo. Es necesario acabar con la idea de las obras maestras reservadas a una llamada élite y que la masa no entiende, y admitir que no existe en el espíritu una zona reservada como para las relaciones sexuales clandestinas. Las obras maestras del pasado son buenas para el pasado, no para nosotros. Si la masa no acude a las obras maestras literarias es porque esas obras maestras son literarias, es decir, fijadas en formas que ya no responden a las necesidades del tiempo. Lejos de acusar a la masa y al público, debemos acusar al obstáculo formal que imponemos entre nosotros y la masa. Y a esta forma de nueva idolatría, esta idolatría de las obras maestras fijadas, que es uno de los aspectos del conformismo burgués, el conformismo que nos hace confundir lo sublime, las ideas, las cosas con las formas que han tomado a lo largo del tiempo y en nosotros mismos, en nuestras mentalidades de snobs, de exquisitos y estetas que el público ya no comprende. Desde este hasta otros textos de Artaud, rechazando las obras maestras, así como el teatro literario, muchos directores y estudiosos del teatro lo entienden como alguien que quiere abolir el texto en el teatro, pero también terminan cometiendo un gran error. Conviene recordar que en Artaud la carne se hace verbo. El sentido de la palabra en Artaud se da en la no palabra, es decir, para que la palabra exista es necesario que ésta se desprenda de sería como tal. En cierto sentido, se da como existencialismo, considerando que al hacerse palabra, la palabra no se sostiene de una función o de un significado a priori. La palabra es una pala que labra, es una pala frente a un terreno baldío y desconocido de la existencia, donde se crean surcos para un intento de conocimiento y aprehensión de eso que no sabemos qué es, de ese devenir del espíritu que se manifiesta, incluso a través de la glosolalia, como por ejemplo para acabar con el juicio de Dios. Como acontecimiento, esta manera de manifestación del espíritu se da como lenguaje, considerando que en la medida en que busca una disolución de los códigos de representación momificados, Artaud busca otras categorías que sean capaces de romper con aquellas que estructuran nuestra mentalidad occidental, llena de automatismos y espiritualidad rígida. Se trata de una búsqueda de los principios, una ontología, especie de sondeo de la experiencia originaria de que la cultura del occidente hasta entonces ha sofocado en el ser humano.
Por lo tanto, si en Arthur la carne se hace verbo, no se trata del verbo como palabra en sí, sino del verbo en movimiento, a través de la palabra acción, palabra son, esta palabra carne que se hace lenguaje. De certa maneira, mi interesse por Arthur surgiu de entenderlo como un punto fuera de la curva de la mentalidad europea. Su condición marginada en su época y que incluso lo condenó a 9 solitarios años en diversos manicomios. Arthur decía que toda escrita es una porquería y que todos los escritores son cerdos. A pesar de tener una extensa obra publicada, solo en Gallimard hay 30 volúmenes de su obra con prácticamente 500 páginas cada uno. Su obra también está llena de cartas que creo fue el primer escritor que hizo que las cartas pasaran a ser consideradas literatura. Entre ellas destaco esta que fue dirigida a los rectores de las universidades europeas. Carta a los rectores de las universidades europeas. Señores, en la estrecha cisterna que llamáis pensamiento, los rayos del espíritu se pudren como parvas de paja. Basta de juegos de palabras, de artificios, de sintaxis, de malabarismos formales. Hay que encontrar ahora la gran ley del corazón. La ley que no sea una ley, una prisión, sino un guía para el espíritu, perdido en su propio laberinto. Más allá de aquello que la ciencia jamás podrá alcanzar. Allí donde los rayos de la razón se quiebran contra las nubes. Ese laberinto existe. Núcleo en el que convergen todas las fuerzas del ser, las últimas nervaduras del espíritu. En este dédalo de murallas movedizas y siempre trasladadas, fuera de todas las formas conocidas del pensamiento, nuestro espíritu se agita espiando sus más secretos y espontáneos movimientos. Esos que tienen un carácter de revelación, este aire de venido de otras partes, decaído del cielo. Pero la raza de los profetas se ha extinguido. Europa se cristaliza, se momifica lentamente dentro de las ataduras de sus fronteras, de sus fábricas, de sus tribunales, de sus universidades. El espíritu helado cruje entre las planchas minerales que lo oprimen. Y la culpa es de vuestros sistemas enmohecidos, de vuestra lógica de 2 y 2 son 4. La culpa es de vosotros, rectores, atrapados en la red de los silogismos. Fabricáis engenheiros, magistrados, médicos, a quienes escapan los verdaderos misterios del cuerpo, las leyes cósmicas del ser. Falsos sabios, ciegos, en el más allá, filósofos que pretenden reconstruir el espíritu. El más pequeño acto de creación espontánea constituye un mundo más complejo y más revelador que cualquier sistema metafísico. Déjanos, pues, señores, sois tan solo usurpadores. ¿Con qué derecho pretendéis canalizar la inteligencia y extender diplomas de espíritu? Nada sabéis del espíritu. Ignoráis sus más ocultas y esenciales ramificaciones. Estas huellas fósiles tan próximas a nuestros propios orígenes, esos rastros que a veces avanzamos a localizar en los yacimientos más oscuros de nuestro cerebro. En nombre de vuestra propia lógica, os decimos, la vida apesta. Señores, a vida apesta, señores. Contemplad por un instante vuestros rostros y considerad vuestros productos. A través de las cribas de vuestros diplomas pasa una juventud demacrada, perdida. Sois la plaga de un mundo, señores, y la buena suerte para este mundo, pero que por lo menos no se crea a la cabeza de la humanidad. Y cuando monté la primera obra de Antonin Artaud, Actos de Crueldad, yo inicié con ese texto. Y yo tenía una actriz que estaba embarazada, claro, teve un hijo muy pequeño y entonces yo puse que ella entrasse en escena para interromper el espectáculo con el niño. Fue una cosa que
inusitada, de certa maneira. Então, o texto abre assim: Senhoras e senhores, há uma pequena interrupção no espetáculo para um comentário sobre o poeta Anton Artaud. Em outras épocas, Artaud poderia ter sido um profeta, um maestro gnóstico, incluso fundador de uma nova religião. Em la França dos anos 30 e 40 deste nosso siglo, porque foi do siglo passado, a recompensa que tuve por sua forma de viver, seu modo desinhibido de viver e por el rechazo de los valores convencionales, foi internamento em um hospital de enfermos mentais durante 9 solitários anos. A importância de Artaud não está simplesmente em ter sido um inspirador de teatro ou de investigador de estilos alternativos de vida. Artaud foi, sobretudo, um criador de uma imagem viva, um homem que encarou em seu sonho, el sueño em sua própria vida, das contradições e discórdias deste siglo. O autor deste espetáculo cree que o artista atualmente sofre também as mesmas injusticias. Dedica, pues, este trabalho para os poetas independentes. ¿Sabe que mais? Mierda para ustedes. Mierdra. Porque mierda é um término que criou Alfred Jarry. Não mierda, mierdra. Olha isso. Merda. Aí o Jarry falava merda. Botou uma R aí. Então, esse é um resumo do resumo, porque Artaud tem uma obra muito extensa. Y me encantó, por eso vine, que lo leí hace poquito, que cómo habla de la mitología. O sea, en eso, supongo que en eso que narra el cuerpo, el espíritu, o sea, él ve como toda la mitología le invade, una cosa así. Ese es el libro, son las cartas. Ah, sim, há muitas cartas. Este, mira, são de 13 anos solamente, mas ele tem muitas cartas, milhares. Porque desde Me pareció muy interesante como la mitología, los mitos, lo invaden no lo invaden, pero no sé. E interessante, porque eu penso assim, a Argentina, a maioria dos livros que tenho sobre Artaud, tenho muitos, a maioria é editada em Buenos Aires. Mira, sí. Desde Pero los ese años 80. lo encontré en una caja de libros de mi hermana de los 80. Este libro. Lo encontré ahí, bueno, lo traje y me lo leí. Por eso la otra charla que hay de Artaud va a ser el mismo tema. ¿Cómo? Que hay otro día que hay una charla sobre Artaud. Sim, que? ¿Va a ser lo mismo o es otro tema? Não é outro dia, isso aí foi agora. Ah, pero yo vi en el programa que vi. Ah, eu creio que inverteu algo, não sei. Ah. Tem que perguntar a Fabiana. Era aquela que foi de sábado. Hã? A de sábado, que não vai fazer. Ah, não. El de sábado é uma obra que eu escrevi Ajá. e que há montado el Negro Almedo, pero creio que não vai apresentar. Ah. Eu acho que foi cancelado. Sim, agora me recordei que é outro tema. Claro, esta obra que eu empiezo no teatro tem 86 personagens, pero executado por 16 atores. E depois eu criei um unipersonal, sacando as partes mais importantes de Artaud para um unipersonal. E é esse que Fabiana... ¿Y ese dónde está? ¿Es el que estaría acá? Que estaria, sim. Pero vai estar qualquer dia, porque ele Bueno, no sigue na obra. te pueden pasar la información cuando Sí. está. E eu creio que vai apresentá-la em Chile, em enero agora. Pero acá. Acá deve sim. Fabiana, está perguntando sobre a obra de sábado. Quando estará listo para nosotros. Artaud, sábado. No, Artaud no se va a hacer el sábado, porque tuvimos que hacer una reprogramación. El sábado tenemos una charla sobre teatro de educación con Josué Cabrera, que está muy buena, a las 18 horas. Y Josué Cabrera realiza un festival, Susana Alexandra en México, y
Y viene mañana a la mañana solo para dar la charla y se vuelve a México. Pero hay que saber cómo hay un vas. unipersonal que él hizo Sí. de 86 personajes que tenía sobre Artaud. Lo hizo uno. Lo hizo Ese uno. lo estrenamos en el Museo de Arte Moderno. Que lo íbamos a hacer el sábado, pero no lo hacíamos porque tuvimos que No se repetir. pasa Tuvimos otro día. 25, sí, tuvimos 25 actividades Ah, y yo estoy a cargo de todas. Sí. Yo soy el actor de Artaud. Así que vamos a hacer una obra que se llama Toc Toc. pero el doctor no es la... Comparta cuando Sí, va. sí, esa. Pero esa no es de Artaud. No, por eso te estoy diciendo. No vamos a hacer la obra de Artaud, vamos a hacer Toc Toc. Ah, Sí. vale. Y con eso hacemos el cierre. Súper bien, súper bien. La supervisión. Pero después me deja el contacto que yo te mando cuándo lo vamos a hacer. Porque lo vamos a llevar a Santiago de Chile, así que antes de ir a Santiago de Chile lo vamos a hacer en Ah, bueno, por Mercedes. eso yo quiero saber. Que seguramente la vamos a hacer en el Museo de Arte Moderno, que es donde trabajamos. Bueno, Sí, sí. te dejo Chao. mi teléfono para información, para Sí, que me claro. pasen la información. Sí, sí. Anota mi teléfono y me manda un mensajito. Bueno. ¿Y cómo fue la charla? Bien, está interesante. Nosotros que no somos de Nosotros teatro, no somos de conocemos un teatro. poco más. Sí, pero vos sabés Por ahí que relacionamos Sí, un yo poco. estudié- Relacionar, sí, también. Yo estudié Ya que era escuela- surrealista, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Sí, lo que era el famoso conservatorio. Hoy es la Universidad Nacional de las Artes, juntaron todo. Sí. Pero estudié 3 años de dirección luego y 3 años de escenografía. Y vine acá al polivalente, en su momento era el polivalente, hice 3 años de polivalente, solo para aplicarlo en escenografía. Ajá. Y hice 2 años en el conservatorio de música y aprendí a tocar diferentes instrumentos, violín, contrabajo, guitarra, piano, solo para aplicarlo al teatro. Claro. Entonces, no solo es la pintura y todo lo que El nos teatro hace abrir la que cabeza. abarca mucho más lenguajes, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos como en la selección de lo visual. Sí, sí. Eh, Pero te abre la Igual le gusta cabeza. bien el arte, al que le gusta el arte le gusta todo. 23, 24, Sí. 49, 10, 95. Fabián Morales. Ver arte, teatro, escuchar música, nos abre la cabeza y nos permite ver otros mundos. Entonces uno luego lo puede aplicar en cualquier disciplina artística que desarrolle. Spinetta hizo todo un disco sobre Artaud. Fíjate vos que Spinetta lee Artaud y se me rompió la cabeza y creó todo un álbum. Y hasta el álbum no es la caja cuadrada que estamos acostumbrados, la caja verde que tiene la foto de Artaud y todo en punta, ¿no? Entonces digo, fíjate el teatro de Artaud inspiró al Flaco Spinetta a hacer todo un álbum. Y musical. eso Fue en esa época, los años que yo te digo, por los 80, me parece. Que hubo todo, o sea, después de la dictadura se abrió, en los 80 se abrió todo. Y ahí tuvimos la posibilidad de escuchar Artaud, ver teatro, Spinetta escribe sobre Artaud, música. La producción es muy larga, sí, de Artaud en Argentina, ¿sabía? Sí. Hablaba de mis libros. Y después yo tengo un amigo francés que estuve y que sabe de una gente que estaba estudiando Artaud y en San Salvador de Jujuy, en los años 80. Claro, los 80 fueron acá, increíbles. Bueno, increíble. Después vinieron los 90, pero bueno. Claro, Los 80 yo viví los 80. Perduran. En mi época de conservatorio teníamos un grupo de teatro con Oscar Guzmán, Cristian Holguín y Sergio Saca. Llamamos por la 8 y hicimos todo el under para comunidad, un varieté, la enfermería. Yo iba a Cemento para Bueno, escuchar. Cemento, A ver, nosotros íbamos a ver. Yo iba a ver. Nosotros íbamos a ver a los redondos del cemento y éramos 100 personas y tiraban la ropa en el medio y bailaban como fiesta mapuche y eran 100 personas viendo los redondos y tenían 2 chicas bailando en pechos en los costados del escenario. Esos fueron los principios de los redondos. Yo me acuerdo que lo vi en los redondos del Cemento y me acuerdo de verlo en Spinetta gratis en las barracas de verano. Sí, sí, fue una movida. En los 90 los artistas se escondieron. Claro. Sí, claro. Fabián, Sí.